Muy buenas noches a todos nuestros usuarios. Hoy martes 28 de julio del 2020. De nuevo, 5 minutos con la resistencia. Hoy tengo un entrevistado de categoría. Vamos a iniciar una fase de categoría, no solamente por su calidad como dirigente político, como crítico, y por cierto, pronto va a conducir también un espacio de comunicación, sino porque es la representación genuina del futuro de nuestro país, los jóvenes. Y 5 minutos de la resistencia, su equipo ha considerado que le vamos a dedicar mucho tiempo a los jóvenes para que expresen su visión del presente y del futuro de nuestro país. Pero antes de presentarlo formalmente, quiero darle las gracias a todos los suscriptores que se han suscrito a nuestro canal Radio Voz Libertaria, y quiero, por supuesto, seguir invitando a todos aquellos que no lo han hecho, que por favor se suscriban a través de la campanita, y les recuerdo que es totalmente gratuito. Si nos apoyan, están apoyando la ventana de la voz libertaria de Venezuela. Ahora bien, mi invitado de hoy se trata de un joven, el amigo, y que por cierto forma parte también de este proyecto de la voz libertaria, de Takar Marcano. Takar también reside en Barcelona, España. Es un joven, repito, no con inquietudes políticas, es un político, es un joven político, crítico, pero además Takar es de esos jóvenes que está ya repensando cómo debe ser la nueva Venezuela. Pero bueno, ya vamos a conversar con él y le haremos muchísimas preguntas. Bienvenido a Voz Libertaria de Venezuela, Takar, a 5 minutos con la resistencia. Muchísimas gracias por la invitación, José Luis. Es realmente un placer estar conversando aquí contigo. Bueno, el placer es para mí en particular y para nuestro canal Voz Libertaria de Venezuela, Takar. Bueno, empecemos por lo primero. ¿Crees que Juan Guaidó todavía constituye una esperanza para la salida de la crisis política de Venezuela, Takar? Bueno, no es una opinión personal. Hay que remitirse a los datos, hay que remitirse a las estadísticas. Y recientemente, a finales del año pasado, a finales del año 2019, la encuestadora Mega Análisis realizó un sondeo en la población venezolana que, si bien puede tener ciertos detalles, ciertos problemas, ya que no es sencillo hacer sondeos dentro del país, sin embargo, los resultados que arrojó esta encuesta señalaron que alrededor del 80% de los venezolanos no se sienten identificados ni con la dictadura, ni con los Maduro Moros, ni con el interinato de Juan Guaidó. O sea, hay un 80% de la población que no tiene esperanzas ni en el chavismo ni en el supuesto liderazgo de la oposición. Entonces, si bien Juan Guaidó empezó muy duro en la política venezolana, empezó logrando aglutinar a una gran parte de la población opositora venezolana bajo su mando, ha ido gastando el capital político que se le dio en enero del 2019, y a día de hoy es cuanto menos un meme de las redes sociales. Juan Guaidó no pasa de eso, de un chiste de mal gusto en las redes sociales, y realmente creo que son pocas las personas que hoy en día lo toman en serio como una verdadera esperanza para Venezuela. Además, las acciones hablan por sí solas. Desde que Juan Guaidó llegó al interinato en enero del año pasado, no ha hecho realmente nada fáctico que nos haga decir, bueno, estamos mejor que en enero del año pasado, estamos más cerca de conseguir la libertad. No, más bien todo lo que ha hecho es más bien retroceder. Ha empeorado la situación inclusive más. Llegamos a tener varios eventos que nosotros pensamos en aquel momento que iban a ser decisivos, como la entrada de la ayuda humanitaria por Cúcuta, como el intento de golpe de Estado de finales de abril del año pasado, el 30 de abril. Sin embargo, todo esto lo que ha logrado hacer ha sido debilitar a la oposición y fortalecer a la dictadura. Entonces yo creo que Juan Guaidó no es una esperanza
para nadie actualmente. Es un chiste de mal gusto y como mucho será el líder de una oposición que sigue aprovechando las actuales condiciones para enriquecerse ilícitamente. Fíjate, Tácar, el día sábado tuvimos información que de nuevo llegan a Caracas una comisión de noruegos. Los analistas, los especialistas, los que investigan, se han filtrado informaciones de que pareciera ser que esas conversaciones que en apariencia en algún momento cesaron, parece que no es verdad. Parece que han continuado detrás de la espalda y del engaño de los millones de ciudadanos venezolanos que pareciera ser que estamos como muy acostumbrados a que esta clase politiquera representada en la MUD y en estos criminales que nos secuestran el país, pareciera ser que nos acostumbran cada día al engaño. Mi pregunta es, ¿qué visión tienes tú de la presencia de estos noruegos en Caracas y cuál es tu opinión sobre la importancia de que se vaya a dialogar? ¿Crees tú que puede traer resultados? A ver, hay que tener en consideración una visión un poco más amplia del tema, es decir, ¿por qué Noruega se está entrometiendo en los asuntos de Venezuela actualmente? Hay que ver que Noruega tiene un historial bastante largo de tratar de intervenir en conflictos internacionales para mediar entre las partes. Es decir, Noruega estuvo involucrado, por ejemplo, en negociaciones cuando la época de ETA aquí en España, negociaciones entre ETA y el gobierno de José María Aznar. Estuvo involucrado en conversaciones en Sri Lanka, cuando en Sri Lanka había una guerra civil contra un grupo terrorista. Estuvo también involucrada más recientemente en las conversaciones de paz en Colombia entre el gobierno de José Manuel Santos y las FARC. Y es un país que de alguna u otra manera está tratando de mediar siempre en este tipo de conflictos bastante tensos en la política internacional. La actual delegación que está en Venezuela tiene, podríamos decir como cabecilla, un hombre llamado Dag Halvor. Dag Halvor es un diplomático noruego que trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores del país. Y es muy interesante su trayectoria, esto también hay que tomarlo muy en consideración. Dag Halvor no es alguien totalmente ajeno a Venezuela, porque ya en el año pasado Dag Halvor estuvo involucrado en los diálogos que se dieron en Barbados entre la oposición y el gobierno. Ya es un hombre que estuvo involucrado en diálogos dentro de Venezuela. Este hombre no solamente estuvo involucrado en este tema, también fue designado por las Naciones Unidas para mediar en el conflicto por el Esequibo entre el gobierno de Guyana y el gobierno venezolano, y también estuvo involucrado en las negociaciones de paz entre Juan Manuel Santos y las FARC. Y un dato curioso que logré investigar de Dag Halvor es que es una persona que ha llegado a vivir en La Habana y que ha dicho públicamente que siente cierta admiración por el proceso de la Revolución Cubana. O sea, es cuanto menos interesante a destacar esto. Ahora, ¿qué pasa? Si bien este sujeto confirmó hace escasas horas que hay una comisión de Noruega en Venezuela, más que todo, principalmente evaluando cuál es la situación política y sanitaria del país, es muy probable que este grupo diplomático no esté únicamente para evaluar esto, no esté únicamente para evaluar cuáles son las situaciones actuales del país. Muy probablemente se dé algún tipo de negociación por todo el trasfondo que ya hemos venido comentando. Se trate de sentar a un lado a Maduro y un lado a Guaidó para que conversen y traten de llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el verdadero problema de las negociaciones para la oposición? Una negociación es factible, puedes llegar a un buen término cuando tú tienes superioridad con la persona con la que estás negociando. Si, por ejemplo, Juan Guaidó se hallase en una condición de superioridad de fuerza militar o de cualquier otro tipo frente a la dictadura de Nicolás Maduro, sería un ambiente ideal para sentarse a negociar la salida de Nicolás Maduro, por ejemplo. Sin embargo, cuando tú estás en posición de inferioridad, como actualmente está Juan Guaidó, porque no hay que engañarnos, quien controla todas las fuerzas armadas en Venezuela, quien controla toda la fuerza, quien controla prácticamente toda la financiación del Estado venezolano, es el Ejecutivo, representado por Nicolás Maduro, y la Asamblea lo único que maneja son escasos fondos que le ha llegado a enviar la Unión Europea o Estados Unidos, y que la mayoría se han ido por ahí en los bolsillos de algún que otro político. En este escenario, quien realmente tiene fuerza es Nicolás Maduro. Él es el quien va a poder llevar la voz cantante dentro de las negociaciones, no Juan Guaidó.
Si Juan Guaidó realmente estuviese interesado en buscar una solución para el país y poder buscar una transición política, el sentarse en estas negociaciones realmente no le está reportando nada, porque él no tiene nada que negociar. Lo máximo que desde mi punto de vista podrían llegar a este tipo de negociaciones es algún tipo de elección. ¿Por qué? Porque en las elecciones la oposición se puede revalidar, podríamos decir, ante la comunidad internacional, podría quizás llegar a algún acuerdo con la dictadura de, bueno, yo consigo tantos escaños en la asamblea, entonces vamos dividiendo un poco el poder. Y además, estas elecciones le servirían mucho a la dictadura para poder ponerse otra medalla en el pecho y hacer como ellos dicen que, bueno, llevamos en revolución no sé cuántas elecciones, acabamos de realizar una elección, entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros una dictadura si estamos haciendo elecciones cada 2 por 3? Entonces, yo creo que esto es lo único que actualmente se puede comentar en una mesa de negociación, porque Juan Guaidó y la oposición, bueno, la falsa oposición, no tiene realmente fuerza para negociar nada más allá de esto. Y yo creo que los noruegos, eh, si van realmente con buenas intenciones en Venezuela, ellos realmente tienen intenciones de mediar en el conflicto para conseguir un buen resultado para la población venezolana, ellos tendrían que evitar este tipo de negociaciones porque actualmente no nos van a llevar a nada. Lo único que pueden causar son más problemas a la nación. Bueno, fíjate, Tácar, yo, con este análisis que tú has hecho, que lo comparto en gran parte, queda como que muy claro de que pareciera ser que el destino de la libertad de nuestro país reposa más en la geopolítica que en los propios venezolanos. Y realmente en el fondo a mí me causa muchísima tristeza y sobre todo porque siempre estamos vanagloriándonos que somos hijos de libertadores y Simón Bolívar está presente pues en el vocablo de cada uno de nosotros los venezolanos recurrentemente. Pero fíjate lo siguiente, eh, escuchándote, yo reafirmo mi visión de que definitivamente está peleando el mal contra el bien. Lo que yo llamo el eje del mal socialista comunista, ¿verdad? Que intenta destruir lo que hasta ahora ha construido el bien con las fallas, por supuesto que las hay, de las democracias, sobre todo del occidente. Pareciera ser que mientras que Noruega, la Comunidad Europea, el Grupo de Puebla, o sea, me estoy refiriendo a los comunistas socialistas, intentan meternos de nuevo en este engaño. Voy a partir de tu análisis, repito, de que puedan sentar a Guaidó y a Maduro para buscar una conciliación o una salida negociada. De aquel lado del océano, el país para mí más grande del mundo y la democracia más grande del mundo que la representa Estados Unidos, en su presidente Donald Trump, ha planteado todo lo contrario. Abiertamente, pues a través de su vocero, el señor Pompeo, está en la mesa una propuesta de crear un Consejo de Estado sin Maduro y sin Guaidó. Y que, por cierto, la Asamblea nuestra, liderada por estos, como tú lo señalas, entre comillas, opositores, no le han dado mucha importancia. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos entonces frente a una guerra geopolítica donde los venezolanos, en vez de producirnos una salida, nos están complicando más, Tácar? ¿Crees tú que puede salirse de nuevo la Comunidad Europea, Zapatero, que es uno de los que está liderando el Grupo de Puebla, con Oslo y con esta falsa oposición, salirse con la suya de engañarnos de nuevo con unas elecciones sin condiciones? A ver, primero me gustaría aclarar que no creo yo que, por ejemplo, las posiciones de los diplomáticos noruegos estén alineadas, por ejemplo, con los intereses de, podría decirse, de Zapatero. Porque hay que tener algo claro. Europa, después de las 2 guerras mundiales, es un continente que se cansó de los conflictos y tendió únicamente a ser lo más diplomático posible. Por ejemplo, a principios de este siglo, en los años 2000, cuando la guerra en Kosovo,
después de la desintegración de Yugoslavia, Europa no quiso nunca intervenir en el conflicto, siempre trató de buscar vías diplomáticas para intervenir a pesar de que allí se estaba generando un conflicto muy crudo y donde estaban cometiéndose muchas violaciones a los derechos humanos. Ujú. Europa siempre trató de frenarse lo más posible y no intervino sino hasta el último momento posible mediante la fuerza. Entonces, no creo que los representantes de Oslo realmente vayan alineados a los intereses, por ejemplo, de como tú comentas, del Grupo de Puebla, de Rodríguez Zapatero, etcétera. Yo creo que simplemente están tratando de hacer algo consecuente con la política europea de de las últimas décadas, que es tratar de resolver conflictos mediante el diálogo. Algo que quizás desde su punto de vista europeo pueda servir, pero que desde la realidad venezolana no hay cabida. Ahora, Bueno, perdón. ¿sí? No, No, sí, no. continúa, continúa, no te quiero interrumpir, Ujú. porque Vale, vamos. perfecto. Vale, perfecto. Entonces, bueno, partiendo de este tema, eh, yo creo que Venezuela actualmente sí se halla muy inmersa en en los conflictos geopolíticos, pero no creo que hasta el borde de una guerra. ¿Por qué? En Venezuela, si bien es cierto, hay una serie de potencias extranjeras que se están aprovechando directamente de Venezuela de distintas maneras. Por ejemplo, hay intereses rusos en la extracción, por ejemplo, de gas o de minerales en el arco minero. Hay intereses chinos también en lo mismo, en la cuestión minera. Todo el oro, por ejemplo, que sale ilegalmente de Venezuela es trasladado a países como, por ejemplo, Uganda y Turquía, que también se están alimentando de la crisis venezolana, de este oro de sangre, como algunos lo denominan. Y básicamente todos estos países, también podemos sumar a esta coyuntura a Irán, todos estos países se están aprovechando de una u otra manera para poder extraer recursos de Venezuela, para poder extraer riquezas y poder financiar ciertas cuestiones en sus países de origen. Sin embargo, y esto es muy lamentable, los países occidentales, los países que en teoría deberían representar al mundo libre, no han tenido una posición tan radical al respecto como han tenido los países que efectivamente se están aprovechando de Venezuela. Es decir, Estados Unidos, si bien es cierto, es un aliado en la lucha venezolana, no ha tenido la dureza de poder intervenir directamente en Venezuela. No ha puesto realmente, por ejemplo, durante la época de Theodore Roosevelt, se dominaba el Big Stick. Estados Ujú. Unidos en aquella época era tan intervencionista y intervenía directamente dentro de América que se creía que Estados Unidos tenía un Big Stick, un palo muy grande Sí, con el que iba sí, pegando. sí. Entonces, actualmente vemos que Estados Unidos, y esto es muy consono con la política que Donald Trump dijo que iba a llevar a cabo, él durante su campaña presidencial dijo que Estados Unidos tenía que dejar de ser la policía del mundo y tenía que replegarse sobre sí misma. Entonces, consecuencia de esto, Estados Unidos no está interviniendo lo que debería en los asuntos venezolanos y está dejando que potencias enemigas de Occidente se instalen muy cerca de las fronteras norteamericanas. Esto puede llegar a ser un problema muy grave para los Estados Unidos y yo creo que ellos no lo están tomando tan en serio como deberían. Y puede que llegue algún día, como por ejemplo ocurrió con Cuba, en el que se den cuenta que tienen unos misiles intercontinentales cerca en las costas venezolanas y ahí sí, ¡ay! Tenemos que hacer algo. Pero, Pero lo ideal sería que Estados Unidos pudiese intervenir antes de que se llegue a esa situación límite. bueno, yo quisiera corregirte algunas cosas, Takar. Fíjate, la primera es que hace 3 semanas, el día jueves, la Comunidad Europea aprobó una resolución que, por cierto, la lideró lamentablemente Mm, pues un señor que dice ser bueno, que es venezolano, porque yo no voy a negar que no lo sea, y que hoy representa pues a España como diputado. Me refiero a Leopoldo López Gil. mm, Bueno, ese es parte del guión del cual te estaba haciendo yo referencia. Y estoy totalmente seguro que Oslo se alinea precisamente con esa política, ¿verdad? Y cuando me refiero a Donald Trump es porque efectivamente se ha demostrado que Estados Unidos, creo que por primera vez en estos últimos 30 años, ha entendido el peligro que corre con el caso de Venezuela, que es un problema ya de orden continental, como muchos lo han señalado. Y quiero corregirte de que ya incluso se sabe de que hay bases misilísticas en el estado Falcón por parte de los iraníes, incluso los rusos. El propio Nicolás Maduro, pues abiertamente, prácticamente lo está expresando. Pero también tenemos una intervención de las guerrillas colombianas y ahora recientemente, hace una semana, pues un un delincuente, yo no lo quiero llamar guerrillero, un delincuente del LN, pues abiertamente con un vídeo, se le puso la orden a Nicolás Maduro para defender con las armas
mira, no sé, pues la delincuencia que ellos representan. O sea Exacto. Disculpa que te interrumpa. Si bien es cierto que Estados Unidos ya se está dando cuenta de la amenaza que representa Venezuela, lo que digo es que, por ejemplo, en otras épocas ya Estados Unidos hubiese intervenido, ya Estados Unidos sí, hubiese hecho algo. sí. Y la otra cosa que yo quiero señalar sobre Europa es que acaso Europa no se está dando cuenta que la juventud europea la están acabando estos delincuentes narcotraficantes, metiéndoles toneladas y toneladas de droga por las narices y por todos lados a la juventud europea. Yo creo que esa es una amenaza que es evidente. Entonces yo a veces me pregunto, bueno, ahora se hablan de guerras de toda naturaleza. Pues yo estoy convencido que una de ellas es la que está librando los narcotraficantes, no solamente con Estados Unidos, con Europa. ¿Consideras tú que estoy en lo correcto con esa apreciación, Takar? Bueno, el propio Chávez amenazaba a los Estados Unidos diciendo que había que inundar sus mercados de cocaína. Así que no va realmente muy desencaminado. El tema del narcotráfico en Venezuela, yo creo que a pesar de que sí, ellos lo pueden llegar a utilizar como un arma, lo que principalmente lo utilizan es para enriquecerse ilícitamente y poder mantener la bestia que hay en Venezuela, que ya no se puede alimentar de petróleo porque destruyeron la industria. Entonces lo hacen a través de la droga. Si bien es cierto que esto representa un peligro para las juventudes europeas y las no tan juventudes también, yo creo que ellos lo usan principalmente como un medio de enriquecimiento, no están pensando en que sea un arma realmente. Takar, nos quedan pocos minutos. Tú sabes que estos medios son muy violentos con el tiempo. Voy a tratar de ver si podemos desarrollar las dos últimas preguntas. El tema de Alex Saad, que está en el tapete y que yo lo complemento con otro que está siendo solicitado en extradición por Estados Unidos, que es el Pollo Carvajal. No Mm. puedo sino estar permanentemente repitiéndolo. Tú sabes que en eso hemos estado todos los que estamos aquí en España, los que estamos realmente interesados en que el Pollo Carvajal sea extraditado. Que por cierto no creo que los de la MUD estén muy interesados. Todo lo contrario, se han convertido en cómplices del Pollo Carvajal. Yo he denunciado a Antonio Carri como uno de ellos y a otros más, al propio Guaidó y a Julio Borges, porque ni siquiera han levantado la voz. ¿Qué expectativa te crea a ti como analista político, como joven, Takar, el hecho de que sea extraditado o no este señor Alex Saad? Mira, con el tema, primero para tocar el tema del Pollo Carvajal, hay que decir algo que es totalmente lamentable. Mientras en España gobierna en coalición Podemos con PSOE, el Pollo Carvajal seguirá desaparecido del mapa y será imposible entregarlo a los Estados Unidos. Porque lamentablemente el Pollo Carvajal tiene muchas relaciones con España, era uno de los principales líderes del tráfico de drogas hacia Galicia, y si el Pollo Carvajal cae, muy probablemente caigan personas del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, probablemente personas de Podemos y probablemente personas del PSOE. Con el tema del Saab, yo espero que lo extraditen lo más rápido posible a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo creo que inclusive el propio Saab se ha dado cuenta de que él no le debe de tener tanto miedo a Estados Unidos como le debe tener miedo al propio chavismo. Porque actualmente el chavismo tiene que estar haciendo lo imposible para eliminar a Alex Saab antes de que lo extraditen a Estados Unidos y pueda cantar. Ya el propio Alex Saab ha dicho que él teme por su vida en Cabo Verde. Él ha pedido que lo protejan, porque esto es una realidad patente. Pasó, por ejemplo, con el caso de Jeffrey Epstein. Cuando agarraron a este magnate pedófilo, lo primero que hicieron que fue desaparecerlo. Hicieron que se suicidase en una celda que precisamente era a prueba de suicidios. Justamente las cámaras fallaron en ese momento y apareció muerto. Yo creo que esto puede llegar a pasar con Alex Saab si realmente él tiene toda la información que nosotros creemos que tiene. Entonces, mientras más rápido se extradite a Estados Unidos, más probablemente esté a salvo de que alguna de estas cuestiones del destino le ocurran a Alex. El momento en que sea extraditado a Estados Unidos, bueno, tendremos que sentarnos a escuchar todas las revelaciones que él tiene que decir. Perfecto. Bueno, la última combinada. ¿Estás de acuerdo con la reelección de Donald Trump? ¿Y cuál es la propuesta, tu visión de cómo deberíamos nosotros salir de estas bandas criminales y libertar a nuestro país? Dame tu visión, compártela con nuestros oyentes para que
sepan de quién estamos hablando. Vale, tocaste un tema muy polémico realmente, el tema de Donald Trump. Yo he de decir que yo personalmente no soy una persona que apoya a Donald Trump. Yo realmente no lo veo a él como un político por el cual yo votaría, pero tampoco veo que yo votaría por Joe Biden. Ambos Vale. candidatos no me parecen precisamente algo mejor para el pueblo estadounidense, ojo, que esto hay que tenerlo en cuenta. Las elecciones en Estados Unidos son para el presidente de los Estados Unidos, e indistintamente de lo que él haga por Venezuela, hay que tener en consideración que es lo más importante para el pueblo americano. Desde mi punto de vista, Donald Trump, si bien ha tenido sus aciertos durante su gestión, logró elevar, por ejemplo, los niveles de empleo en todos los Estados Unidos a niveles que nunca antes se habían visto. Había empleo para dar y recibir. Él también ha tenido muchos fallos durante su gestión, desde mi punto de vista. Una guerra innecesaria comercial con China que llevó a varias empresas a quebrar. Ha afectado mucho el comercio americano. Actualmente está haciendo algo que en economía es terrible, que es la emisión de deuda y luego la refinanciación a través de la Fed. Esto a nivel económico crea un problema brutal y esto puede llegar a crear inflación, pérdida de valor del dólar, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel económico, yo creo que él ha tenido muchos fallos. A nivel social, a nivel de su discurso, yo creo que es una persona muy polarizante y no es precisamente lo que yo creo que debe hacer el presidente de la nación más poderosa del mundo. Yo creo que debería ser un poco más comedido, pero en cuanto a Venezuela, tenemos que estar claros que, bueno, Donald Trump por lo menos ha emitido ciertas sanciones, está al tanto de buscar a los que están fuera de Venezuela por casos de narcotráfico, como Alex Saab, y ha sido una persona que no ha intervenido lo que nosotros quisiéramos, pero sí ha ayudado a la causa venezolana. Entonces, él tiene muy complicadas sus elecciones actualmente en noviembre. Si bien es cierto que cuando combatió con Hillary Clinton por la presidenta, las encuestas también estaban en contra de Donald Trump y él terminó ganando. Actualmente él tiene un problema muy grande encima, que es la crisis del COVID, la crisis del Black Lives Matter, haya sido inducido o no, esto luego se puede conversar. Y realmente tiene muchos problemas que le explotaron este año y que pueden llegar a afectar su reelección. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, su política con Venezuela ha sido muy buena y espero que llegue a ser reelecto. No creo que Joe Biden tenga los mismos tipos de políticas con respecto a Venezuela. Pero si fuese por el pueblo americano, ni Biden ni Trump. Lo siento, yo no votaría en esa Vámonos con elección. Venezuela. Con Venezuela, ¿cómo salimos Con el, de este con el, terrible problema que sí, tenemos en nuestro país? Con el tema venezolano, siempre lo he dicho, siempre que me preguntan, siempre digo lo mismo. Nosotros no podemos esperar a que venga Donald Trump y nos solucione los problemas. No podemos esperar a que venga una coalición internacional a que nos solucione los problemas. Nosotros tenemos que asumir que nosotros somos los únicos responsables de nuestra libertad. Y somos los únicos que podemos conquistar nuestra libertad. Nadie va a venir a salvarnos. Y esto es algo triste, es algo lamentable, pero hay que decirlo. Nadie va a venir a por nosotros. Los ciudadanos tenemos que empezar a organizarnos nosotros mismos en estructuras políticas ajenas a la falsa oposición y que busquen realmente la liberación de Venezuela. Dícese alguno de los movimientos emergentes, dícese la resistencia, dícese distintas asociaciones vecinales, locales, etc. Pero hay que aglutinarnos en organizaciones sociales, políticas, que nos puedan conducir a la liberación. Y ninguna de estas organizaciones está ni en la MUD, ni en el Frente Amplio, y desde mi punto de vista tampoco están en Soy Venezuela. Tenemos que buscar nosotros mismos nuestra liberación. Es lo único que siempre digo. Nosotros tenemos que mentalizarnos. La libertad depende de nosotros, no de nadie más. Totalmente de acuerdo, 100% con esa última apreciación, Takar. Por eso nosotros estamos impulsando con mucha fuerza, fuera y dentro de nuestro país, la propuesta política de la Unión de la Resistencia Ciudadana. Y efectivamente coincido que si somos hijos de libertadores, estamos obligados a demostrarlo. Y lo vamos a demostrar precisamente yendo a liberar a nuestro país. Bueno, muchas gracias, Takar. No sabes qué placer me da haberte tenido hoy como mi entrevistado, pero voy a aprovechar para decirle a nuestros oyentes que también muy pronto, pues, Takar va a estar también con nosotros muy activo a través de Voz Libertaria de Venezuela. Muchísimas gracias, Takar, pues, y continuamos en los análisis y continuamos en la lucha por la libertad de nuestro país. No, muchas gracias a ti, Luis, y bueno, como lo dices, estaremos en contacto constantemente a partir de ahora. De acuerdo, así será.